Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Eh, Reciban como siempre los saludos de nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de su junta directiva. Hoy, como siempre, que en cada semana tenemos un webinar muy interesante, sobre todo con un tema también de mucha actualidad. Pero antes de presentar nuestro tema y de presentar a nuestro invitado, quiero dar algunas indicaciones a los miembros de esta orden que se encuentran participando en este webinar, quienes deberán haberse matriculado y a la vez deberán tener asistencia para que se le emita su certificado. Igualmente al público en general deben haber cancelado el monto y también deben tener la asistencia correspondiente. Para esta asistencia, durante el desarrollo del webinar, se va a dar un link. En ese link ustedes van a tener que ingresar los datos que se requiere. Con eso se estaría acreditando la eh, asistencia. Bueno, sin más preámbulo, quiero presentar hoy día, en este martes de miscelánea, a nuestro invitado. Primeramente, quiero dar el título del tema, que es la perspectiva de género y contexto de violencia en la Ley 30364, Ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Estará a cargo de nuestro invitado, el doctor Johnny Lewis Quispe Figueroa, quien es abogado por la Universidad a las Peruanas, es magíster en docencia universitaria y actual egresado en el doctorado por la Universidad Católica de Santa María. Es ex servidor abogado del Centro de Emergencia de la Mujer del Ministerio de la Mujer, ex servidor abogado de Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Arequipa, docente universitario. Buenas tardes, doctor Johnny Lewis. Bienvenido a este espacio organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Muy buenas tardes con todos, ya llegando a la noche. Qué alegría escuchar, doctor Uriel, y el agradecimiento por la invitación al decano, el doctor Alfredo Díaz. Es una alegría grande poder compartir el día de hoy, en esta tarde, poder compartir un conjunto de conocimientos, experiencias y también conocimientos referente a la norma de la 3364, donde el día de hoy todavía podemos seguir viendo situaciones de una preocupación inmensa en en el orden nacional que estamos teniendo. Efectivamente, ¿qué hacemos? El día de hoy todavía sigue sucediendo hechos, ya sea desde delitos contra la libertad sexual, estamos hablando de delitos mayores, estamos hablando también de delitos de feminicidio, el caso próximo de 2 de mayo en la ciudad de Lima. Pareja enamorado le echa combustible a la ex enamorada, producto de ello con quemaduras, y hace poco, hace un par de días, estamos escuchando el deceso de esta señorita, la muerte. Estamos hablando, en una primera instancia se estaba evaluando por una situación de un feminicidio, pero ahora vemos de que es un feminicidio. Una preocupación grande, porque pareciera de que estuvimos superando toda esta situación. eh, el caso de Avi, casos muy recientes también de casos de violación de igual manera contra la libertad sexual, tocamientos indebidos. Y si estamos hablando de situaciones de delitos mayores, como los que se han mencionado, ¿cómo podemos nosotros concebir situaciones de violencia de orden común? Estamos hablando de desde violencia psicológica, una violencia física, y de la violencia económica, que ya hasta muy pocos lo hablamos. Y hoy en día que tenemos la preocupación más inmensa, que es la violencia sexual. Casos de estos que a muchos de nosotros, algún sector nos preocupa. Otro sector decimos, ¿cómo podemos nosotros mejorar? ¿Cómo podemos evitar? Todos estos acontecimientos que les he mencionado es de orden social. Quiere decir de que la sociedad en su colectividad viven con esta preocupación. Pero
Esto no está regulado, sí está regulado, a través de una norma que es de rango de ley, a través del texto único ordenado, Ley 3364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta ley ha sido bastante conversada, ha sido bastante debatida, ha sido puesta también en praxis, se han realizado seminarios, pero sin embargo todavía nosotros, los aplicadores de justicia, los servidores, los abogados litigantes y también la sociedad en su colectividad, porque deben conocer sobre esta ley, tenemos todavía distorsiones en la comprensión referente a esta palabra que muchos de nosotros no lo entendemos muy bien o todavía tenemos algún tipo de falencias en la comprensión, que es género. El día de hoy me voy a abocar exclusivamente a poder hablar sobre este término que es género. Después de ello, el contenido que se va a debatir en este tema, en el día de hoy se va a conversar, es sobre el contexto de violencia. Y les voy adelantando, abogados que ejercen la defensa en un sector público, asistencias, la parte asistencial y hasta abogados litigantes, que si nosotros conocemos este término de cómo interpretamos el género y qué es un contexto de violencia, solamente a través de ello nosotros podremos entender de qué forma podemos aplicar la norma legal frente a estos hechos de violencia familiar. Muy bien, para esto voy a partir, no sé si ya se reproducen las diapositivas, doctor. Correcto, excelente. Muy bien, entonces el día de hoy se va a conversar, vamos a tener una jornada de trabajo para que podamos nosotros interpretar y comprender mejor esta perspectiva de género. ¿Por qué puse ese término? Muchos de ustedes tal vez están inquietos. ¿Por qué perspectiva de género? Perspectiva porque proviene de decir qué es lo que yo pienso, qué idea tú tienes. Pareciese de que todavía no estamos ordenados en nuestras comprensiones referente a este término de género. Y finalmente hablaremos sobre un tema muy importante, que esto recae mucho en la responsabilidad de los asistentes de la asistencia social, los asistentes sociales, tanto del Poder Judicial y también de los centros de emergencia mujer, sobre cómo debe ser calificado o cómo debe ser evaluado o cómo debe ser presentado los informes los informes de visitas sociales, estos informes que debe estar con una idea y de un praxis de un contexto de violencia. Partimos lo siguiente. Para esto voy a hacer el día de hoy todavía una pequeña introducción, efectivamente, hablar sobre violencia contra la mujer, es hablar sobre una norma de orden internacional. Entonces, para esto existe la Convención sobre la Eliminación de Formas de Discriminación contra la Mujer, ¿ya? Donde nos habla en todo momento en esta norma, en esta ley, sobre la dignidad, nos habla sobre el valor de las personas que deben tener en el orden internacional, a la igualdad sobre lo que son los derechos de los hombres y mujeres, donde deben ser calificados, deben ser valorados y respetados por una igualdad en todos los estados. Tiene una obligación que garantizar a los hombres y mujeres la igualdad y el goce de aquellos derechos humanos de orden económico, social, cultural, económico, civiles, políticos y demás. Además de ello, también nos habla en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, también, y bueno, nuevamente empieza a mencionarnos sobre el reconocimiento exclusivamente de la mujer, el reconocimiento sobre sus derechos. Hablamos de que no pueden ser, dice estas personas, no pueden, esta población en una situación de vulnerabilidad, porque así lo determina y así lo califican las Naciones Unidas,
donde sufren distintos tipos de discriminación, aislamientos de orden laboral, social. Además de ello, también nos habla sobre el respeto de los derechos que deben ser protegidos. En el orden internacional también encontramos nosotros, además de ello, encontramos la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la erradicación de la violencia contra la mujer. De igual manera, también en ese texto normativo, en esa ley, encontramos de que en todo momento, en este tratado, encontramos de que la violación de los derechos humanos debe ser restringido. De esa manera, donde los estados parte que corresponden a esta protección, en sus documentos normativos, ley, debe ser en todo momento mencionado sobre esta protección de la no violación de los derechos humanos. Y pilar para nosotros, los juristas, en todo momento poner en práctica lo que es la convención, el reconocimiento de Belén do Pará desde 1994, donde nos habla sobre la libertad en todas sus formas de poder ser de la discriminación, la valoración referente a una educación de la mujer. Además de ello, de textos normativos internacionales también nos habla en nuestra misma Constitución. Es por este motivo de que en la misma Constitución y normas de menor jerarquía se encuentran reconocidos los derechos de la mujer. Vamos a partir de la concepción del interés superior del niño. Entonces, esta norma, además de poder proteger a los derechos de la mujer, también protege, y es una necesidad inmensa, del reconocimiento del interés superior del niño. Nosotros entendemos de que el interés superior del niño es aquel derecho donde se le busca un beneficio, se le busca un conjunto de beneficios, se le busca un conjunto de situaciones, condiciones, protecciones en su bienestar, como un derecho sustantivo. También es reconocido como un principio jurídico, que esto va a estar plasmado en una norma de procedimientos que nosotros conocemos como las leyes, nuestra normatividad adjetiva. Pero acá viene algo importante y de aplicación nacional, que es una interpretación flexible y de conflicto de derechos. Y ahí está nuestra primera preocupación. Listo. La aplicación y la evaluación de la determinación nos habla de que el niño está dotado de un conjunto de derechos, está con un conjunto de protecciones amparados desde normas internacionales hasta una norma de orden nacional. Por este motivo de que se le debe proteger referente a un conjunto de derechos que vienen a ser la identidad del niño, la situación de vulnerabilidad que nosotros encontramos en los casos de los menores de edad, a la protección del niño referente a su salud, a su situación de vulnerabilidad, derecho del niño a que el niño debe ser educado, a la preservación de un entorno familiar y el mantenimiento también de las relaciones de orden familiar y de orden social. Cuando nosotros comprendemos esto solamente quiero hacer una introducción cuando hablo sobre derechos del niño como interés superior del niño. Ahora, exclusivamente nos vamos a enmarcar a lo que es la perspectiva de género, ¿correcto? ¿Cómo nosotros vamos a entender este término de perspectiva de género? Vamos a entender de la siguiente manera. Y les voy a dar de esta manera esta lámina de diapositiva. Es lo mismo un enfoque de género como nosotros, abogados, que hemos analizado, hemos llevado nuestros casos de violencia familiar, que es el enfoque de género. En todo momento hemos hablado del enfoque de género. En la ley 3364 nos habla sobre el enfoque de género. Para nosotros interpretar también la norma penal referente a los delitos contra la libertad, lesiones por provenientes de violencia familiar, también nos habla sobre enfoque de género. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Es lo mismo un enfoque de género con algo que siempre hemos escuchado también por ahí? Ideología de género. ¿Es lo mismo? Aquí viene la siguiente interpretación que nosotros debemos realizar. Una ideología de género, importante, por favor, nos dice
de que niega la naturaleza humana en el sexo biológico. Concurren el sexo biológico, la identidad de género y la orientación sexual. ¿Cómo es donde se interpreta esto? De la siguiente manera. La naturaleza sería neutra. O sea, ¿cómo es neutro? No se nace hombre, o perdón, varón o mujer, sino es el resultado de un proceso social. O sea, las personas no podemos interpretar nosotros de una manera de decir si ha nacido varón, siempre va a ser varón. O si va a nacer una mujer, no siempre va a ser una mujer. Sino nos dice de que puede ser que uno nazca varón o puede ser que nazca una mujer, pero dentro del proceso social podemos tener un resultado. Y ese un resultado no siempre es de que pueda continuar siendo varón. Mujeres y varones iguales, en el sentido idénticos o no iguales de la dignidad de derechos, todo ser humano podría exigir su propio género. Pero estamos hablando de la ideología de género, ¿no? La ideología de género sale periódicamente a hacer protestas. La ideología de género son padres donde mencionan y dicen la identidad de mi hijo, la identidad de esta persona, solamente él lo puede decir, solo él lo puede reconocer. Exclusivamente esto estaba orientando hacia una población homosexual, transexual, donde tiene la facilidad de poder evocar de poder tener ese contenido ideológico en la praxis referente al resultado de un proceso social. Eso es una ideología de género. Pero hablar de la ley de violencia familiar, la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres integrales del grupo familiar 30364, no nos habla sobre la ideología de género. A nosotros lo que nos habla es sobre el enfoque de género. Y el enfoque de género es hablar sobre, interesante aquí, esto lo encontramos en doctrina, herramientas, que no es lo mismo, dice, que otra cosa es herramientas y también el uso de instrumentos. ¿Cómo es una herramienta? Para comprender la construcción cultural de la identidad personal, entender cómo se generan y reproducen jerarquías, relaciones de dominación y desigualdad sociales. Un instrumento, un enfoque de género es un instrumento analítico para detectar situaciones de discriminación contra las mujeres. Y también viene a ser un instrumento para la transformación de la sociedad, modificación de las condiciones sociales y la subordinación de la mujer. Entonces, el enfoque de género estudia estas desigualdades sociales. El enfoque de género primero utiliza esa herramienta de poder reconocer esta desigualdad social que existe para poder recién esto aplicar y comprender que si hay desigualdad, va a haber una discriminación. Si hay esa desigualdad, va a haber una subordinación de la mujer. Ya más o menos estamos captando el contenido de la idea de un enfoque de género. Entonces, vuelvo a repetir para que nos quede un poco mejor entendido. Un enfoque de género, primero, reconoce las desigualdades sociales, de que varón y mujer no tienen las mismas responsabilidades, forma de vida, no tienen lo mismo, sino que existe una desigualdad impartida por la sociedad. ¿De acuerdo? Eso es primero. Y después de tener esto, recién nosotros vamos a encontrar que, producto de esta desigualdad social, va a traer como una consecuencia una situación de discriminación hacia uno de los géneros. Además de eso, también va a traer como un resultado unas condiciones sociales de subordinación. Entonces uno se pone a pensar, si varón cumple una función dentro del rol familiar, si cumple, ¿qué pasa si incumple?
ese rol. Primero, ya viene ya en la primera premisa de una preocupación. Además de eso, nos dice, díganme ustedes, si nosotros cumplimos con ese enfoque de género, donde a una de las partes de género se le otorga esas responsabilidades sociales, díganme ustedes de que si eso no va a traer como una consecuencia de que uno es subordinado del otro. Entonces, si encontramos esa subordinación, es por este motivo de que hablar sobre el enfoque de género es justamente eso, que busca eso, de poder encontrar, uno, las desigualdades sociales y traer como resultado una discriminación contra la mujer o también la subordinación de la mujer. ¿Listo? Entonces, con estas primeras pautas, nosotros ya estamos entendiendo qué es un enfoque de género, que no es lo mismo con una ideología de género. Correcto. Continuamos. Ahora, viene algo importante. Si ya sabemos qué es un enfoque de género, ¿ya? ¿Qué es una perspectiva de género? Para nosotros entender ahora, ya que ya hemos entendido ya cómo es esto del enfoque de género, qué es una perspectiva de género, les voy a dar una introducción con esta imagen. Muy interesante esta imagen que encontré. A ver, no puedo escuchar a eh, como no es un debate, es una exposición de ponencia, pero por favor les voy a pedir de que cada uno participe para que podamos tener mejor una mejor comprensión de esta exposición. A ver, en la primera imagen, donde todos ustedes pueden ver a un señor con con su saco negro, una camisa azul con rayitas blancas y una corbata blanca. A ver, todos nos ubicamos en la primera imagen. Y les pregunto a todos ustedes, ¿qué ven? Solo con esa imagen. ¿Ven a un homosexual? ¿Ven a un tratante? ¿O ven a un gerente? ¿Qué ven ustedes? Muchos de ustedes crean y ya han dado una elección. Muchos de ustedes ya han visto, ya dieron. Muy bien. Pasamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen, ¿qué vemos? Efectivamente, vemos una señora, unas pendientes. ¿Qué ven ahí? Una madre, médico, una trabajadora del hogar. ¿Qué ven? Mm, Muchos de ustedes ya le dieron la respuesta. Finalmente, encontramos a otra mujer con aretes pendientes circulares, grandes. ¿Qué ven ahí? ¿Una maestra? ¿O ven una abogada? ¿O ven a una madre de familia? Vamos a pasar otras imágenes para un poco avanzar. Y nosotros vemos aquí, de igual manera, dos personas del género masculino, sexo masculino. Vemos nosotros. ¿Qué ven ahí? Ahí juntos, están ahí los dos hijos, mira, cerquita, muy cerca están uno del otro. ¿Ven ahí que son amigos? ¿Creen ustedes que son esposos? ¿Creen ustedes que son colegas? Al niño que ven ustedes es un niño. Más abajo vemos, ahí, ¿verdad? Un niño. Es un niño, o sea, varón. Es una niña. ¿Qué ven ustedes? Una niña. Al costado vemos otra imagen. ¿Qué ven ustedes? Una víctima de violencia, una ama de casa, una empresaria. ¿Qué creen ustedes que ven? Ya. Señores, hemos mostrado nosotros un ejemplo que es una perspectiva de género. Entonces, una perspectiva de género, ¿qué viene a ser? En términos simples, vamos a denominar. Una perspectiva de género viene a ser la percepción que una persona tiene
solamente con realizar una primera observación, solamente con una primera mirada, nada más. Entonces, eso viene a ser una percepción de género. Pues les diré de que esa conducta nos dice de que es denominada como una percepción de género. ¿De acuerdo? Pues hay que investigar y juzgar con perspectiva de género. A nosotros lo que nos invita este texto de exposición es de que nosotros, antes de tener una perspectiva de género, por lo menos debemos realizar una investigación y juzgar con perspectiva de género. Entonces, aquí ya nos evalúan a nosotros de que nos dicen de que no debemos tener una perspectiva de género de una forma rápida, inmediata, como lo que hemos realizado, sino debe ser realizado a través de una investigación y poder de esa manera juzgar con perspectiva de género. Importante, juzgar con perspectiva de género. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado sobre esta perspectiva de género, les voy informando, en, en sus bases normativas, jurisprudencias, informes que han presentado, nos habla de que es para brindar la protección específica a los derechos de la mujer. ¿Referente a qué? A esta protección específica, a la determinación de los hechos e interpretación de las pruebas, la determinación de del derecho aplicado. Aquí nosotros tenemos la norma específica 3364, una argumentación de este juzgamiento para la perspectiva de género y finalmente, si es que se ha cometido esta afectación al derecho, una reparación del daño. Si nosotros hasta el momento ya hemos primero entendido qué es un enfoque de género, después de ello hemos hablado sobre una perspectiva de género, ahora vamos a evocarnos exclusivamente a la ley 3364, donde nos habla sobre los tipos de violencia. En realidad todos nosotros conocemos de que existen 4 tipos de violencia: violencia física, una violencia psicológica, una violencia sexual y una violencia patrimonial. Yo no he venido a desarrollarles y decirles cuáles son estos tipos de violencia, sino exclusivamente al procedimiento referente a la perspectiva de género. Eso es lo que he venido yo en estos momentos. Para esto les voy a ilustrar de la siguiente manera. A ver, aquí viene otra premisa muy interesante para poder entender algo bien interesante que a lo siguiente vamos a ver. Si hemos entendido perspectiva de género, si nosotros ya hemos entendido esos contenidos de enfoque, primero enfoque de género, perspectiva de género, ahora nosotros vamos a hablar estereotipos de género. Algo muy interesante esto. Pero para que yo pueda entender qué es un estereotipo de género, es necesario de que primero tengo que entender estas 3 diferencias que muchos de nosotros tenemos todavía una duda, y si hay alguien que ya lo tiene ya muy bien plasmado la diferencia, me va a ayudar mucho más rápido la comprensión. A ver, ¿qué es primero sexo? ¿Qué es género? Y finalmente recién entenderemos, solo así podemos entender qué es un estereotipo de género. Muy bien, sexo. Entendemos nosotros que sexo viene a ser, Carlos Mejía denomina al sexo, que viene a ser aquellos que componen las características, es un conjunto de composiciones de características de orden biológico y cromosómico. ¿De acuerdo? Donde es la única manera, nos dice, es la única manera a través de esas características biológicas y cromosómicas, es la única manera de poder determinar si es varón o es mujer. ¿De acuerdo? A través de esas composiciones cromosómicas. XY, ¿se acuerda? Muy bien, es la única manera de poder nosotros determinar varón o mujer. Ahora, simplemente, doctores, colegas, esa es la única definición que podemos encontrar que es sexo.
rápido, fácil. Pero aquí viene algo interesante, que es género. Créame que muchos documentos doctrinarios todavía, mucho la definición, la diferencia no lo encontramos con lo que es estereotipos, pero ahorita ahora lo vamos a interpretar de la siguiente manera. A ver, género. Género viene a ser, nos dice, aquellas características, mira, ya está, primero sexo ya está definido. Ya, varón, mujer, ya no hay nada no hay nada que discutir. Listo, excelente. Pero el género, nos dice, viene a ser ya no una composición biológica, nada que ver con biológico, sino viene a ser, nos dice, una composición, también podemos denominarlo, o una construcción, pero social. O sea, ya no te lo atribuye la naturaleza, sino te atribuye la sociedad, te atribuye la cultura. Y aquí viene algo muy importante. Sara nos dice de que no solamente es ellos dos, sino también es, además de una construcción social, cultural, también nos dice es una construcción psicosocial. Vamos a tener un poquito mejor. Que define, nos dice, esta construcción define las características emocionales, afectivas, actitudinales, así como el comportamiento de cada sociedad asigna por sus propios naturales de varones y mujeres. A ver, un ratito. Entonces, el sexo define la característica biológica. El género es una construcción ya no de la parte biológica, sino de la construcción social, cultural y psicosocial. Pero ¿qué es lo que te va a dar características? De orden emocional, afectivas y actitudinales. Solamente, entonces, ¿cómo yo otorgo? Mira, ya nació un varón y una mujer. Quiero que ustedes me entiendan eso. Como sexo biológico, ya nació el varoncito y la mujercita. Muy bien. ¿Y yo cómo construyo a ese varón? ¿Y yo cómo construyo a esa mujer? Biológicamente ya están hechos. Ya están. Pero ¿cómo construyo socialmente? Sencillo. Entonces, quiere decir de que las características sociales del varón deben ser diferentes a las de la mujer. Ahí viene la pregunta. Y cada uno de ustedes en estos momentos, a ver, doctores, pensamos, ¿deben ser diferentes? Las características sociales, forma de comportarse, esas características emocionales, afectivas, conductuales, debe ser diferente del hombre y de la mujer. Si nosotros realizamos eso, estamos hablando recién de género. Entonces, la construcción social, ¿cómo es? Que si ha nacido mujer, es habladora, son más cariñosas. Las mujercitas hablan más, son más afectivas, son más delicadas, son más organizadas con lo que tienen que hacer. Son multifuncionales. Ahí viene algo interesante. ¿Qué es multifuncional? Ustedes habrán visto, ¿no? Esa situación de está llamando por el celular, está hablando con la amiga y está mirando la televisión y está cuidando al bebé. Y qué raro, el varón no puede hacerlo, aparentemente, ¿no? Es la percepción, como percepción de género, hablamos de que pareciese de que la mujer tiene ya más esa habilidad, ¿no? En cambio, el varón nos dice de que son más fuertes, tienen mayor fuerza física, son más activos, son más emprendedores, dicen que son más líderes. Eso es lo que estoy haciendo, estimados doctores, viene a ser género. ¿De acuerdo? La distinción que yo estoy realizando entre varón y mujer, pero como género. Hasta ahí estoy seguro de que ustedes ya lo captaron bien cuál es la diferencia entonces entre sexo y género, ¿no es cierto? Entonces ya nosotros hemos entendido mejor esta diferencia. Muy bien, entonces quiero que una vez más, entonces voy a repetir lo que es el género rapidísimo. Un género viene a ser una construcción social que define la emoción, la afectividad, la actitud de un varón y una mujer. Hasta ahí, bien,
Construcción social, no nos olvidemos. Construcción social. Listo. Entonces, ¿qué es un estereotipo pues, de género? Porque la ley nos habla en su doctrina, jurisprudencia, en todo momento nos habla sobre estereotipos de género. Y les diré, señores, es clave para poder configurar un hecho proveniente de violencia, un hecho típico antijurídico de culpabilidad como acción penal. Es necesario de que nosotros comprendamos este estereotipo de género. Por ese motivo me estoy dando un tiempo para poderlos explicar y podemos tener una mejor comprensión sobre esta exposición. Muy bien, entonces vamos a pasar a un estereotipo de género. Hasta ahí nos ha quedado claro. No se los olvide, género, construcción social. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es un estereotipo de género? ¿Qué es un estereotipo de género? Un estereotipo de género, nos dice, viene a ser una construcción social, efectivamente, viene a ser una construcción social y cultural de hombres y de mujeres, pero en razón a sus diferentes funciones, en razón a sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales. En un grupo estructurado de creencias sobre las atribuciones personales de hombres y de mujeres. Eso dice ¿de acuerdo? Muy bien. ¿No? Interesante la apreciación, interesante donde nos habla sobre la razón de diferencias de diferentes funciones. ¿No? Muy bien. Partimos por eso. Excelente. ¿Qué más? Nos dice, está definido por la sociedad enmarcado en un contexto cultural donde hombres y mujeres deben cumplir ciertos comportamientos y expectativas sociales que satisfagan. Ajá, ahí mejor ya lo estamos entendiendo. Entonces quiere decir de que un estereotipo de género viene a ser el cumplimiento, ya, de tanto varones como mujeres, el cumplimiento de ciertos comportamientos y expectativas sociales, pero que satisfagan. A ver, ¿cómo mejor lo voy a entender esto? Ah, ya, ya. Entonces, decimos lo siguiente. Género viene a ser esa construcción social donde hemos hablado clarito, ¿no? Mujer, cariñosas, ¿no? Son más habladoras, afectivas. Varón, son más fuertes, ¿no? Emprendedores, ¿verdad? Eso es género. Pero un estereotipo de género se refiere de que esas características que les he atribuido de la mujer y del varón, nos dice, deben cumplir comportamientos y expectativas sociales. Deben cumplir. O sea, quiere decir que socialmente están obligados de poder cumplir. No, 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 no es de que es una construcción social de una enseñanza a la menor. No, no, no. Sino estereotipo de género nos habla de que se debe cumplir para poder haber una satisfacción de orden social de las expectativas. Y no solamente vienen las construcciones sociales, lo que hace un momento les he hablado, sino vienen a ser las construcciones sociales de orden funcional. Características, sencillo hemos mencionado, ¿no? La mujer es característica de ser habladora, como ser cariñosa, ¿no? Y ya, eso viene a ser pues una construcción social afectiva, nada más. Pero ¿cómo sería funcional? O sea, cada uno de ustedes en este momento les pregunto, ¿cómo sería funcional? Ah, funcional pues viene a ser varón, ¿cuál vendría a ser su trabajo? Mujer, ¿cuál vendría a ser su trabajo? Entonces la mujer, y hay pues necesidades en la casa. ¿Qué necesidades hay? Por ejemplo, la cocina, cocinar. Por ejemplo, se lavar las ropas, limpiar en el hogar. ¿A quién corresponde pues eso? Como género, ¿no? Estamos hablando solo como género primero. Como género, pues construcciones sociales. Pero el estereotipo no dice así. Sino el estereotipo dice, estas son las funciones de una mujer, una listita, y estas son las funciones de un varón. Funciones de una mujer, la cocina, pues. Lavar la ropa, cuidar a los niños, esa es pues la función de la mujer.
Es la función de la mujer como estereotipo de género. ¿Correcto? Como estereotipo de género, correcto. Esa es la enmarcación que realiza referente a la construcción social de sus funciones. ¿Sí? Ahora sí hemos entendido. Muy bien. Entonces, por ese motivo de que los estereotipos de género vienen a ser aquellas atribuciones funcionales que se realiza a cada uno, a tanto al varón y a la mujer, y que deben ser cumplidas obligatoriamente, porque si no, estamos hablando de una insatisfacción. ¿De acuerdo? De una insatisfacción. Listo. Después ya nos ha quedado claro que es un estereotipo de género. Pero sin embargo, ese estereotipo, aquí viene algo preocupante. No viene a ser una discriminación estructural, no viene a ser una discriminación. En el momento que nosotros nos realizamos esa pregunta de decir, no viene a ser una discriminación estructural, se refiere desde ese momento nosotros ya estamos interpretando el comportamiento de estereotipo de género. Ya estamos ordenando, ya nos estamos comprendiendo. Ahora, la doctrina nos enseña de que además de ello, de que sea una discriminación estructural, nos dice que es un plus de injusto. Es un plus de injusto. Entonces, recién ahorita vamos a comprender cómo es esto. Ya, hasta ahí estoy seguro que sí hemos entendido. Muy bien, rapidísimo, vamos a hacer un recuerdo, lo que hemos visto. Entonces viene a ser sexo, varón, mujer, ¿verdad? Listo. Género, construcciones sociales. La mujer son más afectivas, emocionales, cariñosos. Varones son más fuertes, son más emprendedores, ya está, hasta ahí sencillo. Y estereotipo de género significa de que esa construcción social lo enfocan a la función, ¿de acuerdo? A la parte funcional. ¿Y cómo es la funcional? Ah, ya, porque eres mujer, tienes estas funciones. Y eres varón, ahora tienes estas funciones. ¿Sí? Listo. Y esto genera como consecuencia una discriminación estructural. Y esta discriminación estructural es un plus del injusto. Ahorita vamos a entender cómo es eso del plus del injusto. Listo. Continuamos. Nos hemos demorado bastante en esa diapositiva pero quería que muy bien quede claro sobre esto. Entonces, si nosotros entendemos esto del estereotipo de género, recién vamos a entender este término que hoy en día todos debaten y todos discuten. ¿Cuál es? El tipo penal del 108 nos habla matar a una mujer por su condición de tal, ¿verdad? Hemos escuchado nosotros en todo momento, en nuestras lecturas doctrinarias, jurisprudenciales, opiniones legales, siempre hemos escuchado este término por su condición de tal. ¿Qué es, pues, entonces, por su condición de tal? Rapidísimo. Si nosotros hemos entendido estereotipo de género, por su condición de tal, rápido entendemos. Significa, pues, colegas, significa, pues, que yo la voy a matar a esa mujer, pero no porque la denominación, todos lo dicen, ¿no? ¿Qué significa por su condición de tal? A ver, estoy seguro que a ustedes les pregunto, muchos de ustedes van a responder por su condición de tal, significa, ¿por qué es mujer, pues? ¿Por qué es mujer? O sea, si hubiera sido hombre, no lo hubiera matado. Porque es mujer, pues, sí, es una respuesta válida, pero tenemos que mejorar a esta respuesta. ¿Y de qué manera se mejora esto? A través de esta definición que nosotros encontramos. Bien, y lo vamos a enfocar mejor cuál es la definición o cómo se entiende por su condición de tal. Muy bien, listo. Entonces significa, mira, matar a una mujer por su condición de tal significa que la voy a matar, pues, a esta mujer. Sí, 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 sí. Pero la voy a matar no por cualquier motivo, ¿ah? Porque previo a que de que la mate, antes de que yo la mate, esta mujer tenía que haber incumplido
un estereotipo de género. ¿Y qué cosa era un estereotipo de género? Viene a ser el condicionamiento que yo lo otorgue de orden social, ¿verdad? Cuando yo les dije, ¿quién cocina? ¿Quién debe cuidar a los bebés? ¿Quién debe limpiar en la casa? La mujer. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si no cumple ese estereotipo de género? ¿Qué sucedería si no cumple ese estereotipo de género? ¿Qué sucede? Ah, pues momentito. Como tú has incumplido ese estereotipo de género, va a generar una cólera, frustración, molestia y va a hacer eso que despliegue mi conducta de violencia. No siempre de matarla, no siempre de matarla. Va a desplegarse mi conducta de violencia. La puedo insultar, golpear, hasta matarla. ¿Sí? Ahora sí hemos entendido. Entonces, señores, cuando nosotros hemos mencionado de que por su condición de tal, ya sabemos muy bien qué significa violentarla, golpearla, lesionarla o matarla, pero porque ha incumplido una imposición de un estereotipo de género. Yo le dije, claro, que tú debiste cocinar, tú debiste bañar al bebé, tú debiste limpiar la casa, pero como no lo hiciste, mi conducta es esa, violentarla, lesionarlo, hasta matarlo. Entonces, colegas, nosotros con esto ya hemos interpretado qué significa por su condición de tal. Previo a la tipificación jurídica penal en la calificación jurídica, si nosotros queremos enmarcarlos dentro del artículo de lesiones por violencia familiar, necesariamente tenemos que acreditar su condición de tal. ¿Y cómo acreditamos su condición de tal? Por la imposición de un estereotipo que no ha sido cumplido. Si nosotros realizamos eso, doctores, recién es que nosotros estamos acreditando por su condición de tal y la fiscalía, en su valoración que va a realizar, pues procederá con la investigación, procederá con una acusación, procederá hasta con con juicio oral. Procederá. ¿Listo? Muy bien. Pero esta teoría que les estoy mencionando, esta concepción sobre por su condición de tal, no es creado recientemente. Les diré de que esto ya ha sido utilizado y enmarcado en acuerdos plenarios, exclusivamente en el acuerdo plenario 1 del 2016. Es muy necesario, doctores, que debemos tener bastante lectura del tema de los acuerdos plenarios porque son bastante, nos apertura, nos abre ideas, interpretaciones, opiniones y concepciones sobre referente a los diferentes contenidos jurídicos. En el acuerdo plenario 1 del 2016 nos habla sobre una situación de móvil. Entonces nosotros ya entendemos que móvil en este tipo penal estaría enmarcado de que nos dice el agente la mata motivado por el hecho de ser mujer. ¿Se dieron cuenta? En el acuerdo plenario dice así. Quiere decir de que para que nosotros podamos calificar feminicidio tiene que haber un móvil. ¿Y cuál es ese móvil? El móvil es que la agente la haya matado motivado por el hecho de ser mujer. Así dice. Entonces, ahora, además de ello, también existe un plus, ¿no? Un plus que se podría agregar en las calificaciones de la tipificación jurídica cuando estamos enmarcados dentro de lo que son el Código Penal. También nosotros podemos encargar lo que es la misoginia, ¿no? La misoginia entendemos de que viene a ser aquella cólera, inclusive hasta podemos calificar como odio hacia la mujer, ese menosprecio que realizan muchas personas. Ustedes habrán conocido que si hay personas que llegan a odiar a una mujer, llegan a odiar a una mujer. Ya, bueno, eso es una situación, una configuración necesariamente, me parece,
través de una pericia psicológica, donde podemos valorar esa conducta. Muy bien. Entonces ya hasta aquí, si ya hemos entendido esto, recién nosotros, señores, vamos a encontrar ahora las exigencias del contexto. ¿Qué son las exigencias del contexto? Significa de que tanto para el artículo 122b, 124b del Código Penal, donde nos habla sobre, especialmente nos habla sobre daño psíquico y sobre lo que son los delitos los delitos acá estamos. Tanto del 122b y 124b, donde están enmarcados los delitos exclusivamente que nos habla sobre lo que son agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, tanto en los dos artículos nos habla la exigencia del contexto. Partimos por eso, ¿de acuerdo? Listo, ya que hemos entendido lo demás, ahora va a ser más rápido cómo vamos a avanzar. En el artículo perdón, para que nosotros podamos comprender el 122b y si el 124b, es necesario que nosotros podamos comprender las exigencias del contexto. ¿Y qué son las exigencias del contexto? Significa lo siguiente. En el mismo artículo 108b nos menciona, dice, será reprimido con pena de libertad, tal. Dice, el que causa, ¿no? Esa lesión, esa agresividad, a una mujer por su condición de tal. Así dice, ¿ah? Necesariamente, entonces, para que yo pueda realizar una denuncia que está enmarcado dentro del 122 y 122b y 124b, es necesario de que exista la exigencia del contexto. Es necesario la exigencia del contexto. ¿Y qué es la exigencia del contexto? Es lo que se encuentra plasmado en el 108b, donde nos dice, mujer por su condición de tal. Mujer por su condición de tal. Entonces, ahora nos dice, esa mujer por su condición de tal, ustedes ya lo han entendido, ustedes ya lo han comprendido a través de las diapositivas anteriores, y ustedes ya lo han comprendido. Ya sabemos qué significa mujer por su condición de tal. Ahora les vamos a hablar sobre el contexto. ¿Y qué es ese contexto? Significa de que en el Código Penal, artículo 108b, nos habla sobre cuatro contextos. Tiene que estar enmarcado dentro de los cuatro contextos. ¿Cuál es? De que uno está proveniente, o sea de un contexto de violencia familiar, cualquiera de sus tipos. El siguiente contexto, que son provenientes de una coacción, hostigamiento o acoso sexual. 3, de un abuso de poder. Finalmente, 4, cualquiera de las formas que puede existir, pero en una enmarcación de una discriminación contra la mujer. Y esto también, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia. En esa parte es muy estricto nuestra norma penal porque nos habla de que no basta de que uno sea ex. Muchas personas dicen, ya no es mi enamorada, ya no es mi esposa, ya no es mi conviviente. Entonces ya hoy en día ya no se puede tener esos tipos de respuestas donde se va a tratar de reducir su responsabilidad, no. Sino aquí la norma exclusivamente nos habla que sea actualmente una mujer que haya sido discriminada, una relación conyugal o de convivencia que haya sido ya extinto, ¿de acuerdo? Entonces, doctores, es muy necesario que nosotros podamos entender una vez más que el contexto de violencia es necesario que concurran estas cuatro presupuestos, estos cuatro contextos. ¿De acuerdo? Listo. Si nosotros entendemos al contexto como norma penal, recién nosotros vamos a poder entender al contexto de violencia en un elemento normativo. Muchos, les diré, doctores, cuando se presenta una denuncia por violencia familiar, nosotros sabemos bien de que eso se presenta ante la comisaría, pueden ser presentados ante la fiscalía, el mismo juzgado.
Cuando nosotros realizamos esa presentación, inmediato nos llegan las medidas de protección. Según ley dice, 24 horas, ¿verdad? Ahora con la modificación del 22 de marzo, ustedes ya saben de que es exacto de decir, díselo, 24 horas, excedente sería hasta 48 horas, ¿verdad? Esa es así la última modificación de la ley. Y durante ese plazo, nosotros recordemos de que hablar sobre violencia familiar es hablar, uno, sobre la parte civil y la parte penal. Entonces, la parte civil, las medidas de protección, en 24 horas, excedente 48 horas con la nueva modificación de la ley, ya tienes tus medidas de protección. Medidas de protección y también medidas cautelares. Pero nuestra cliente que nos llega a nuestra oficina, la usuaria que nos viene hacia nuestro, cuando en caso de que son servidores públicos en los centros de emergencia, mujer sobre todo, dicen, ya tengo mis medidas de protección, pero después quedan archivados. Quedan archivados porque llega a fiscalía, calificación inmediato, disposición de no continuar investigación preparatoria, así dice, una disposición. Fiscalía nos archiva nuestro caso. Y en ese momento hay un descontento grande y uno dice, y solo medidas de protección, ¿y dónde está pues yo quiero una sanción ejemplar a este señor que me ha agredido, me ha hecho me ha causado este tipo de afectación de orden psicológica, ¿no? Entonces, aquí interviene, muy importante, eh, el doctor Celis Mendoza Aima Francisco, uno de nuestros mejores jueces doctrinarios que tenemos en la ciudad de Arequipa, ha hecho un pronunciamiento sobre esto. Y les diré, doctores, de que este ensayo jurídico que ha realizado, esta investigación que ha realizado, lo ha publicado y les diré de que en la mayoría de las disposiciones de no formalización de investigación preparatoria, el soporte del fiscal es justamente sobre esta doctrina que ha publicado el doctor Celis Mendoza. Es en base de ello. Les diré que si ustedes, y espero de que en este momento haya varios abogados que ejercen la defensa privada, no me dejarán mentir, y ustedes en esos momentos, muchos de ustedes tal vez deben tener sus disposiciones fiscales de archivo, de no continuar investigación preparatoria, o algunos abogados de los centros de emergencia de mujer también. Ahora estarán viendo en estos momentos, quién sabe, lo tienen en la mesa. Y ustedes van a ver de que casi, no voy a ser un extremista y decir en todos, sino en la mayoría, las justifican los fiscales el porqué del archivo en el soporte del contexto de violencia publicado por el doctor Celis Mendoza Aima Francisco. ¿Qué nos dice el doctor? Nos menciona lo siguiente, que nos dice para que haya violencia, nos dicen, tiene que existir un contexto de violencia. Hace un momento era contexto, a lo que les he expuesto en la anterior diapositiva solamente era contexto. Nos dice de que no solamente debe haber ese contexto del 108B, sino nos dice de que debe haber un contexto de violencia como elemento normativo. Y para que yo pueda configurar ese contexto de violencia como elemento normativo del tipo, nos dice que se exige, hay una exigencia necesaria de la configuración de 5 requisitos. Tiene que haber 5 requisitos. ¿Cuál es? Primer requisito, la verticalidad. Verticalidad. ¿Qué es una verticalidad? Es todo lo sometido a la agraviada, es una situación de manifestación, de dependencia. O sea, el primer requisito tiene que haber dependencia. ¿Cuándo hay dependencia? Mismo hogar, en el mismo hogar, estamos hablando de soporte económico,
Estamos hablando de dependencia económica, dependencia laboral, ¿no? En la misma casa, viven. Tiene que haber una dependencia. Ese es el primer requisito para el contexto de violencia, según el doctor Celis Mendoza. Segundo requisito, el móvil. El móvil de destrucción o anulación de la voluntad de la agraviada. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese móvil? Ah, recordemos el acuerdo plenario 1 del 2016. ¿Quién nos ha hablado del acuerdo plenario 1 del 2016? Nos ha hablado sobre el móvil, ¿verdad? Y en el móvil, ¿quién nos ha hablado? ¿Qué es el móvil? Viene a ser, pues, los estereotipos de género. Y aquí exclusivamente el doctor nos menciona de que tiene que haber ese estereotipo de género. Ah, miren, cómo es donde se concatena todo lo que nosotros hemos estado estudiando en esta disertación, cómo es de que se concatena cada uno de ellos. Y al final nosotros podemos encontrar efectivamente que en la teoría, en la publicación del doctor Celis, nos menciona de que tiene que haber este móvil. Y este móvil, para que nosotros entender el móvil, es necesario que podamos encontrar esto en el acuerdo plenario 1 del 2016, donde nos está hablando, ¿qué otro contexto de violencia nos presenta? La ciclicidad, ¿de acuerdo? La ciclicidad. ¿Qué es esa ciclicidad? Viene a ser hechos se produzcan en un contexto periódico de violencia. Este periódico de violencia, eh, maquillado por un cariño, ya que condiciona a una trampa psicológica. Lo que muchos de ustedes en todo momento hemos escuchado, el ciclo de la violencia, ¿se acuerdan? El ciclo de la violencia. Entonces, esto genera como una trampa psicológica, que genera, nos dice, un contexto periódico de te golpeo, te agredo, te violento, mañana te viene con la fase de la luna de miel. Perdón, discúlpame, no fue mi error. El tema de que generalmente lo utilizan es el tema del estado de ebriedad, ¿no? Estaba borracho, no me acuerdo, por el bienestar de nuestros hijos, perdón, te perdona, pasa un tiempo, nuevamente con el mismo hecho, violencia, te violento, otra vez perdón, eso es la ciclicidad, ¿de acuerdo? Eso es la ciclicidad. Penúltimo, la progresividad. Esto también es, pues, esto es una clasificación del contexto de violencia que es expansivo y puede terminar con la muerte con la muerte de la agraviada. Inclusive aquí podemos hablar el potencial riesgo, la posibilidad, no, perdón, no, tampoco de potencialidad, no, sino la posibilidad de que haya un riesgo de muerte. Y recordemos para esto, ¿y cómo podemos nosotros, mira, aquí es algo interesante, ¿cómo nosotros podemos cumplir con esta progresividad? ¿Cómo? De las estrategias que utilizan muchos abogados es pues, justamente la ficha de valoración de riesgo. En la ficha de valoración de riesgo hay un momento en los cuales la policía pregunta a la víctima, a la agraviada, le pregunta y le dice, pues, ¿utiliza armas? ¿Algún tipo de armas? ¿Cuchillos? ¿Pistolas? ¿Utiliza? Otra pregunta que le hace, ¿alguna vez te ha amenazado de muerte? Te voy a matar, te dice. ¿Alguna vez te ha amenazado? Esa ficha de valoración de riesgo es una estrategia muy interesante que muchos abogados utilizamos justamente para poder cumplir con este contexto de violencia, que viene a ser la progresividad. ¿Sí? Finalmente, el último de los requisitos para el contexto de violencia es la situación de riesgo de la agraviada. Esa situación de riesgo está referida, es muy parecido a la ciclicidad, donde nos habla de que este riesgo de la agraviada sea continuo, que sea consecuente, continuo, consecuente, cíclico, ¿de acuerdo? Donde obviamente para que haya esta situación de riesgo de la agraviada, tiene que haber una vulnerabilidad en la situación. Entonces, esto por lo general
este contexto de violencia ayudan mucho las trabajadoras sociales. Las trabajadoras sociales. Entonces, la trabajadora social del Poder Judicial realiza estos tipos de visitas, las visitas domiciliarias, ¿no? Como visitas como social, ya la trabajadora social realiza estos tipos de visitas y muchas veces en este momento es donde encuentran esta situación del riesgo. Cuando presentan estos informes al juzgado es donde el juez realiza esa valoración. Es presentado a la fiscalía. La fiscalía también realiza esta valoración como un contexto de violencia referente a la situación de riesgo de la agraviada. Entonces, señores, con esto nosotros ya entendemos mejor lo que se refiere el contexto de violencia. Les diré de que no sé si hay una posibilidad, si ustedes gustan, coordinamos con el doctor Uriel, para poderles compartir este texto doctrinario presentado por el doctor Celis Mendoza. Es un documento pequeño, pero muy, muy interesante que nos habla sobre el contexto de violencia y se pueden poner en contacto con el doctor y yo les facilito para que puedan tener acceso a este documento donde mejor lo ilustra y mejor lo ejemplifica para comprender el contexto de violencia. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, con esto, señores, nosotros concluimos entender, miren, ya hemos aprendido la percepción de género, hemos entendido, hemos comprendido también el contexto de violencia, y nosotros cuando entendemos estos dos, recién es posible nosotros poder dar inicio a la comprensión de los tipos de violencia, de los tipos de violencia. Y vamos a partir de una manera ya un poco más rápida, ahora sí, para poder, nosotros miren, qué necesario es comprender todas estas pautas para recién nosotros leer el artículo 8 de la ley 3364, donde nos habla sobre los tipos de violencia. Imagínense, ¿no? Recién vamos a comprender los tipos de violencia y ustedes ya saben que son 4 tipos de violencia. Bien, parece que me estoy excediéndome del tiempo. Vamos a avanzar con lo que son por lo menos los 2 primeros, física y psicológica. A ver, si ustedes tienen la ley, ya vayan haciendo el seguimiento, porque a través de la lectura es donde nosotros mejor vamos a poder entender esta ponencia. A ver, ¿qué dice que es la violencia física? La violencia física nos dice, es toda acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. ¿De acuerdo? Yo lo he dividido por 3 para que mejor podamos entender. ¿De acuerdo? ¿Listo? Eso es todo. Culminar. ¿Ya? Tenemos máximo 10 minutos. Ya, correcto. Ya, yo pienso que sí acabo. Entonces nos dice, esto de acción, conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido, la privación de las necesidades básicas. A ver, en la primera parte, cuando nos habla en la ley 3364, es toda acción, conducta que causa daño, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. La única forma, doctores, de demostrar esta acción, conducta que va a causar el daño a la integridad corporal de la salud es a través de un certificado médico. No hay otra forma de poder demostrarlo de ello. No podemos demostrar esto de otra manera. No, la única forma de poder demostrar es a través de la valoración del médico legista, donde nos da los días de atención facultativa y los días de incapacidad médico legal. Entonces, la única forma es a través de un certificado médico. Si ustedes se dan cuenta, dentro de este mismo tipo de violencia, en el análisis, también nos habla sobre esta figura muy interesante que se llama la negligencia. ¿De acuerdo? Se llama el maltrato por negligencia. ¿Qué es el maltrato por negligencia? Es un tipo de violencia física, pero ¿cómo? Muchos dirán. ¿Qué significa eso? Significa que no voy y le pego. No, no, no. Significa de que yo omito mis... Acuérdense, miren, en la primera parte nos habla sobre la acción o conducta, ya dice acción o conducta que causa daño a la integridad, correcto. Pero aquí no nos habla de acción, aquí nos habla
de que no lo hago. Una omisión, aquí estamos hablando. Y eso se llama maltrato por negligencia. Por lo general, esto es cometido por los padres, madres, ¿no? Que tienen sus hijos y se encuentran pues en una situación de descuido. Ojo, no es lo mismo con abandono. Abandono es otra cosa, abandono es otra figura. Entonces, la negligencia por un descuido está referido pues de que las necesidades básicas que tenga, lo omito, no le doy a mi hijo. Eso es un maltrato por negligencia. ¿Cómo se acredita eso? Mediante cualquier documento probatorio que acredite esta agresión, porque acordemos de que la negligencia el maltrato por negligencia es una violencia física, no es psicológica, porque al omitir dar sus necesidades básicas, estoy generando no un sufrimiento psicológico, no, sino una carencia y con consecuencia de una afectación de orden biológico, fisiológico, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionar sin importar el tiempo de su recuperación. Entonces, para esto es necesario el análisis de los factores de riesgo. Importante. Ahora, si se cumple esta violencia física, facilito, pues, doctores, ¿no? Ustedes me van a decir, ah, ya, violencia física, ya usted ya me ha explicado que es certificado médico o cualquier medio que probatorio que acredite. Sencillo, juzgado de la familia, en este caso en Arequipa tenemos el juzgado de familia, subespecializado en violencia familiar. Sencillo, sacamos medidas de protección, pues. Salen medidas de protección inmediatamente, como usted dice, 24 hasta 48 horas. Correcto, efectivamente. Pero, ¿qué pasa después? Viene la acción penal. Cuando hay una certeza de esta violencia, cuando hay una certeza de esta violencia, sale, inmediatamente encontramos lo que es después de una certeza, y esto es de conocimiento de fiscalía. Y en la fiscalía, ¿qué va a suceder? Artículo 122b, agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Aquí viene algo importante. Cuando son lesiones comunes, todos sabemos, ¿verdad? A partir de 10 días a más, lesiones leves. 20 consecutivo, lesiones graves, ¿verdad? Todos sabemos eso. Pero en violencia no pasa eso. En violencia, en el 122b nos dice menos de 10 días. O sea, quiere decir de que si a cualquier persona lo hubiera pegado, esto se iba a paz letrado, ¿no? Se iba a paz letrado. No era delito, pues. Pero si se configura por su condición de tal, ese famoso por su condición de tal, y yo ya les expliqué qué consiste esa condición de por su condición de tal, menos de 10 días, ya estoy enmarcado dentro del tipo penal. ¿Sí? Ya estoy enmarcado dentro del tipo penal. Aquí nosotros nos presentan los agravantes, un conjunto, tenemos 7 tipos de agravantes. Uno de los agravantes más importantes, por favor, aquí sí, muy importante, es el numeral 6, donde nos dice, ¿qué pasa si esta persona ya tenía sus medidas de protección? O sea, lo que nosotros llamamos un reincidente, ¿verdad? ¿Qué pasa si es el caso de un reincidente? Ah, ya, estamos hablando de un agravante y la pena es mayor. Bien, entonces, solo así nosotros vamos a entender lo que es la violencia física. Ahora vamos a pasar a la violencia psicológica. Miren, mm, pareciese de que la violencia física es el grave, pero la violencia psicológica pues es simple, ¿no? Psicológica, pues solo le he insultado, ¿no? Ley le insulté y eso ha generado pues sufrimiento en esta persona. Parece simple, ¿no? Miren, ¿cuál simple? Y aquí bien les voy a explicar por qué no es nada simple. Acción o omisión tendiente a controlar, aislar a una persona por su voluntad, humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarlo, estereotiparlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Eso dice la ley. Listo. Primeros problemitas. Difícil de acreditar. Necesariamente tiene que haber un informe o pericia psicológica. Eso es demasiado importante, señores. Cuando nosotros queremos llevar esto que se va a ir al juzgado, se va a ir a la fiscalía,
necesariamente tiene que haber una pericia psicológica. No basta con los informes. Los informes no hay ese soporte mediante eso ya existe en jurisprudencia. Nosotros encontramos en jurisprudencia de que los informes no son un soporte suficiente para poder realizar una sanción. ¿Ya? Es necesario una pericia psicológica. Esta acción o omisión tendiente a controlar, a aislar a una persona contra su voluntad, ¿de acuerdo? Va a tener dos caminos. Camino uno, si existe daño psíquico. Y el camino dos es si no existe daño psíquico. ¿Y dónde lo vamos a ver eso? En la pericia psicológica. En la pericia psicológica nosotros vamos a encontrar si hay este daño psíquico o no hay daño psíquico. ¿De acuerdo? Listo. Opción 1, alternativa 1, no hay daño psíquico. ¿Qué sucede si no hay daño psíquico? Ya, nos vamos al 122b. Nos dice, agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Y nos dice este artículo, nada que ver, dice no hay nada que ver con daño psíquico, nada que ver. Nos dice de que si esta persona en ese informe, perdón, en esa pericia psicológica que ha presentado el perito de medicina legal, encontramos nosotros uno de los tipos de afectaciones: psicológica, cognitiva o conductual, que no tiene nada que ver con daño psíquico. Estamos enmarcados dentro del tipo penal del 122b. ¿De acuerdo? Eso es en el caso de que no existe daño psíquico. Pero, ¿qué pasa si existe daño psíquico? La norma más estrictamente lo ha podido definir. ¿De acuerdo? Y vamos a encontrar en el siguiente. Encontramos la siguiente. Entonces, en este caso, esta persona tiene daño psíquico. Eso es lo más grave, ¿no? Que puede pasar en caso de violencia psicológica, que sí tiene daño psíquico. El daño psíquico ya hay una distorsión, ya ni siquiera es afectación ni psicológica, ni cognitiva, ni conductual. No, 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 no. Aquí ya esta persona, inclusive ustedes habrán visto casos de personas que ya después del hecho de violencia, ya tienen estas connotaciones de comportarse de una manera hasta esquizofrénica. Ya no tiene la vida que llevaba antes. ¿Cuánto cambio ha tenido producto de esa conducta violenta? ¿No es cierto? Eso es un daño psíquico. En el caso de que tenga daño psíquico, nos enmarcamos dentro del artículo 124b, donde nos habla del daño psíquico. Y nos dice de que el daño psíquico es la determinación a través de un examen pericial. Necesariamente tiene que haber informe pericial, según eso ya no lo dice la jurisprudencia, sino esto ya lo dice la misma norma, ¿no es cierto? Y para esto presentan los niveles de daño psíquico. Existen tres tipos de daño psíquico: tipos o niveles, ¿de acuerdo? Lo normal llamarlo es niveles. Existen tres niveles de daño psíquico. Primer nivel, leve; segundo nivel, moderado; y el último nivel, grave. ¿Cómo es valorado penalmente estos niveles? En el caso de que sea un nivel de daño psíquico leve, la calificación es como faltas de lesiones leves. O sea, es lo mismo. O sea, viene a ser una homologación. O sea, quiere decir, yo causo daño psíquico leve, ¿es lo mismo que una falta de lesiones leves? Sí. Siguiente nivel. Nivel de daño psíquico moderado. Tiene el mismo nivel de las lesiones leves. Y finalmente tenemos el último nivel, que esto ya es el más grave. Es lo más grave. Que viene a ser llamado el nivel de daño psíquico. Sí, ya estoy terminando. Cuesta la mina termino, doctor. El nivel de daño psíquico grave. Que el daño psíquico grave, que tiene el mismo valor referente al tipo penal de lesiones graves. Doctores, después de esto, continúa la violencia sexual, que no es materia de esta ponencia, pero
si hay la posibilidad de un siguiente evento académico y podamos nosotros compartir estos conocimientos de valoración probatoria o referente al procedimiento de violencia familiar, referente a la violencia psicológica, yo gustoso podría dar estas nuevas disertaciones. Pero ahora parece que el tiempo ya me está presionándome o ya me está hasta aquí nomás. Termino con lo que es la violencia psicológica. Listo, muchas gracias con todos los presentes. Llevo a cada uno de ustedes una gratitud por haber estado en esta disertación y quedo a sus preguntas. Si ustedes tienen interrogantes o quieran compartir algún tipo de información. O doctor Uriel. Bueno, más bien agradecerle por la ponencia. Si hubiera alguna pregunta, voy a invitar al público que las puedan realizar en este momento, y de que podamos resolver todas las incógnitas que tenemos sobre el tema que ha abordado el doctor eh, Nile. Bueno, si no hay preguntas, quiero agradecer esta noche a usted, doctor Johnny Lewis. ¿Ve? Hay una pregunta, perdón. Hay una pregunta. ¿Cómo se está abordando la violencia de género en la educación? ¿Qué medidas se están tomando para promover la educación en igualdad de género y prevenir la violencia de género en las escuelas y universidades? Su audio. Ya, ahora sí creo. Lo he desactivado. Ya. Doctor, gracias por la pregunta. Justamente existe un informe, eh, esto partiendo por el Ministerio de la Mujer, referente a que se ha creado una página web, ¿de acuerdo? Se ha creado una página web donde, donde nos da una posibilidad de poder realizar una denuncia, especialmente este caso cuando usted me está presentando es el caso de bullying. En las situaciones de bullying, bastante los jóvenes que están realizando como antecedente, ustedes recordarán de que hay estudiantes donde hasta se han llegado a suicidar, producto de que este bullying por parte de sus compañeros, del colegio, de la escuela. Entonces, esto debe ser trabajado de una manera ya más delicada, porque estamos hablando de menores de edad. Entonces, por este motivo es donde en un convenio del Ministerio de la Mujer, juntamente con el Ministerio de Educación, han creado esta página web donde puedan realizar esta denuncia y así los centros de emergencia mujer puedan realizar el seguimiento psicológico y social, más no jurídico, sino solamente social y psicológico, justamente para poder prevenir eventos mayores. Ya. Yeah. Bien, con ello quiero agradecer su participación en este webinar. Esperamos volverlo a tener en otra oportunidad con algún tema también tan interesante como el que ha presentado hoy. Nada, despedirme de todos los participantes, agradecerles también por su participación hoy día y no se olviden que cada semana siempre tenemos webinars con temas muy interesantes. Muchas gracias, doctor Johnny Quispe, y quedamos con usted hasta una otra oportunidad. Muchas gracias a todos los Gracias a todos. participantes. Hasta luego.